Espíritu Santo nos hable a cada corazón y traiga fruto, porque ese es el objetivo. Que en tu corazón, en tu vida, tú vayas siendo transformado, cambiado, tu pensamiento, tu razonamiento, y vayamos creciendo, convirtiéndonos en verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces, cada que nosotros predicamos, el objetivo es ese, y se ve reflejado cuando tú ya estás en una comunión con Dios en adoración. El crecimiento también se manifiesta ahí. El día de ayer por la noche estábamos compartiendo sobre un pasaje, la epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Y te pido de favor que abras tu Biblia ahí. Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Hoy daremos continuidad a nuestro mensaje como ayer se los compartía, porque este mensaje es muy hermoso, lo que el apóstol Pablo habla a los romanos, y por supuesto el Espíritu Santo nos quiere hablar en esta mañana. Amén. Y dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el mensaje del día de ayer se centraba en el versículo 2. Dijimos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hablábamos de palabras claves en este versículo, que era transformación y era renovación. De cómo Dios lo hablaba a través de su palabra. ¿Cuántos estuvieron anoche? Gracias a Dios. Los que no, hay te encargo que lo leas, lo estudies un poquito más a profundidad. Pero decíamos que para este año 2018 necesitábamos ser transformados. Necesitábamos ser renovados en nuestro corazón, ¿sí? En nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque lo que nos sirvió para el año 2017 probablemente, si nosotros queremos crecer, si queremos seguir madurando, si nosotros necesitamos avanzar en el ministerio que Dios establece, necesitamos renovación. Amén. Las cosas no pueden ser igual cada año. Cuanto más vamos creciendo espiritualmente, más vamos avanzando, empezamos a estudiar otras cosas más a profundidad. Cuanto más la iglesia crece, necesitamos establecer diferentes programas, diferentes instalaciones y cuanta cosa más. Siempre vamos avanzando. Pero el día de hoy compartiremos acerca del versículo 3 al versículo 8. Que es nuestro objetivo en esta mañana. ¿Y cuántos han oído esta frase, que probablemente lo has oído en algunas películas? Uno para todos y todos. Ay, pero si se la saben, ¿verdad? ¿Quién decía esto? Los tres mosqueteros. ¿Qué dice Juan capítulo 2 versículo? Donde no me dijeran, ¿verdad? Los evangelistas mosqueteros, ¿verdad? Ellos tenían esta frase muy interesante: uno para todos y todos para uno. Pues este versículo, del versículo 3 al versículo 8, justamente es de alguna manera el contexto en el que se desarrolla este pasaje, la unidad de la iglesia. La unidad desde su perspectiva funcional. Di conmigo, funcional. Porque nuestra unidad, la unidad de la iglesia, se basa en Jesucristo. Se basa en el sacrificio de Jesús, en que todos somos comprados a precio de sangre, que tenemos el mismo Dios, el mismo Padre, en que Él está en nosotros y Él nos constituyó como un solo cuerpo. Amén. Ese es el fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra unidad. El fundamento de nuestra unidad no es si alguien te saludó enfrente, aunque es un deleite hacerlo, ¿sí? Y es necesario, es hermoso la fraternidad, pero en realidad no se basa en eso nuestra unidad. Si comimos juntos, si cenamos juntos en Navidad, en Año Nuevo, en realidad no se basa en eso nuestra unidad. Nuestra unidad se basa en la sangre del Cordero de Dios.
que somos un solo pueblo. Amén. Y un solo cuerpo. En eso se basa. Pero la unidad que está hablando, que está manejando, desarrollando la epístola a los Romanos en este pasaje es una unidad funcional. Di conmigo, una unidad funcional. Y esto es importante, porque aquí nos enseña cómo funcionar, cómo fuimos constituidos. Y dice el versículo 3 en adelante, acompáñame con tu vista hasta el versículo 8. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, ¿cómo? Con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. Entonces, a cada uno, entonces quiere decir, conforme a la medida de tu fe, ¿sí? La que Dios te repartió. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Hasta ahí. Porque a partir del versículo 9 en adelante empieza a manejar otras cosas muy interesantes también. Pero no creo que nos dé tiempo en esta mañana de poderlo compartir. Será asunto a tratar en otra predicación. Pero es bien importante porque aunque tú lo lees en un minuto, aunque lo leemos y digo, sí, lo comprendí, pues es sencillo, cada quien en lo que hace, pues hágalo y ya, ¿no? Pero la realidad es que hay mucho más de fondo, mucho más de raíz que tenemos que aprender, en lo que tenemos que crecer. Porque a veces damos por sentado que cada uno de nosotros entendemos todas estas cosas, pero la realidad es que no. Y nos damos cuenta por cómo funcionamos. De repente empezamos a tener diferentes formas de pensar, empiezan a haber conflictos, empieza a haber cosas, y todo es porque se nos olvidan ciertos principios claves que la palabra de Dios nos establece. Amén. Uno de los pensamientos favoritos del apóstol Pablo acerca de la iglesia cristiana es que somos un solo cuerpo. Los miembros del cuerpo no discuten, ni se envidian, ni se pelean unos con otros. Mis pies no están peleados con mis manos. ¿Va? A mis manos regularmente no les compro casi nada, y a mis pies pues de repente le ando comprando zapatos nuevos. Hasta los visto con calcetines coquetos, bonitos, ¿ah? Pero mis manos no están molestas ni están enojadas golpeando a mi pie porque le compré a él, y a mi mano no le compré nada, y al contrario, a mi mano la pongo a trabajar siempre. ¿Me entiende? Pero esa parte a veces nos cuesta mucho trabajo porque somos muy humanos. Nuestra naturaleza humana reclama aprecio, distinción, muchas cosas. Sí. Mis piernas están agradecidas por los pantalones, por cierto. Y suena chistoso, pero así es. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos con el Señor? Y si Dios te bendice, yo tengo que estar agradecido por la bendición que Dios te ha dado. ¿Ah? Si Dios te está bendiciendo grandemente, cada uno de nosotros deberíamos estar agradecidos por la bendición que le tocó al hermano. Pero normalmente nos regocijamos por la bendición que nos tocó a nosotros, no al hermano. ¿Ah? Porque no entendemos el concepto del cuerpo de Cristo. Pablo estaba convencido de que así debería suceder en la iglesia cristiana. Cada parte del cuerpo realiza sus funciones, ya sea prominentes o humildes. Cada miembro tiene una tarea.
Y es solo cuando todos cumplen con su función como es debido, cuando el cuerpo de la iglesia funciona como Dios manda y se edifican unos a otros. Pero cuando nos salimos del estándar de Dios, entonces empezamos a tropezar y a tropezar. Pero es bien interesante porque yo partí en realidad el pasaje en 2 y más bien en 3, pero en realidad es una unidad de pensamiento desde el versículo 1. Pero ayer estudiábamos el versículo 1 porque el versículo 1 habla de que nos presentemos delante de Dios, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y entonces, al entender, si nosotros funcionamos bajo el propósito de Dios, nosotros le estamos dando la gloria a Dios. Si nosotros estamos fuera del propósito de Dios, tú no le estás dando la gloria a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Cuando te sales del propósito divino, no lo agradas. No funciona. Amén. Y entonces en este pasaje encontramos reglas para la vida común que el apóstol Pablo maneja. Anótala ahí, reglas para la vida común. Por favor, síguelas. Y empezamos con la primera. Amén. Lo primero de todo es conocernos a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios ahí, iniciando en este versículo 3, que no tenga más alto concepto de sí que ¿qué? Que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Uno de los principios básicos de los sabios griegos en la antigüedad era conocerte a ti mismo. No llegaremos en realidad muy lejos en nada hasta que sepamos lo que podemos y lo que no podemos hacer. El tener clara nuestra capacidad sin presunción ni falsa modestia es una de las primeras cosas esenciales para una vida útil. Y la realidad es que tú tienes talentos. Si podemos empezar en realidad, ahora sí que desde más a profundidad, tenemos que empezar sabiendo que tú y yo somos malhechores perdonados. Que somos personas que no merecíamos la gracia de Dios ni la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O ¿cuántos dicen no, hermano, yo sí la merecía? No hay alguien que la merezca. Entonces esa parte a todos por igual, como hermandad, como unidad, como cuerpo de Cristo, como iglesia, nos amarra. No puedes creerte más que el hermano que está al lado, ¿verdad? De ti. ¿Por qué? Porque eres igual que él. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y todos fuimos adoptados y Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él, Cristo Jesús, con su sacrificio. Todos venimos igual. Todos tenemos la misma naturaleza caída. Ayer hablábamos de la palabra transformación, que era metamorfostai. ¿Verdad que sí? ¿Sí se la aprendió o no? Esto... metamorfostai. Y hablábamos justamente de dos palabras ahí, y hablábamos de que la transformación, una palabra se refería a la parte externa y otra parte se refería a la interna, a la esencia, donde Dios nos pedía que cambiáramos lo interno, el carácter, ¿verdad que sí? Y entonces en este contexto igual, nosotros, todos esa esencia, venimos de la misma esencia. Somos polvo, fuimos hechos como Dios creó ahí a Adán, a Eva. Venimos con la misma problemática, la naturaleza caída, el pecado que obviamente Jesucristo ya solucionó, el pecado imputado. Entonces no tenemos por qué tener un concepto mayor de sí que el que debamos de tener. Nadie de los que está aquí es mayor que nadie. Esa es la primera parte. La segunda, tienes que reconocer que Dios te dio dones y talentos. Más adelante lo empieza a desarrollar. Pero a veces hacia los dos lados, nuestra autoestima cuando es muy baja,
nos hace ocultar y nos hace ir para atrás y no entregar nuestros talentos al servicio de Dios y de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos tanta inseguridad que no podemos hacerlo. Y está el otro extremo, aquel que dice, no hombre, mi hermano, no, Dios me hizo con el dedo, ¿eh? Me dibujó de plano. Y entonces, no hombre, los talentos que tengo yo y wow, qué bendición, ¿verdad? No, no es así. Ninguno de los dos lados es bueno, sino entendiendo, aquí como los griegos en la antigüedad decían, conocerte a ti mismo, tener el concepto claro de ti es importante a través de Jesucristo. No llegaremos muy lejos en nada hasta que sepamos lo que podemos y lo que no podemos hacer. El hermano que dice, hermano, yo quiero cantar. Y uno dice, ay, hermano, bueno, a ver, vamos a hacerle una prueba, ¿le parece? Y entonces empieza, ¡ay, ay, ay! Y uno dice, hermano, ¿qué corazón tiene usted? Pero no puede cantar en realidad en la alabanza. Puede cantar, ¿verdad?, con el pueblo de Dios sin problemas. Pero ¿por qué? Tenemos que tener conciencia de cuál es nuestro talento. Amén. Y yo estoy seguro que cada quien tiene talentos. Punto número 2. Nos anima a aceptarnos a nosotros mismos y a usar los talentos que Dios nos ha confiado. No tenemos que envidiar los que tengan otros, ni lamentar no tenerlos nosotros. Tenemos que aceptarnos tal como somos y usar el don que tengamos. Puede que el resultado sea que descubramos y tengamos que aceptar el hecho de que nuestro servicio ha de ser humilde y poco apreciado. ¿Sí? Para servir necesitamos humildad. Tengas 5 talentos, tengas 2 talentos, tengas 6 talentos o dones. No importa los que tengas, tu servicio tiene que ser establecido con humildad. Amén. Y estamos hablando de reglas que guardan la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Dios, que son necesarias e importantes. La continuidad de la vida del universo, escucha esto, la continuidad de la vida del universo depende de las criaturas más humildes. Es la realidad. La Biblia dice que los violentos no heredarán la tierra, sino aquellas personas con humildad. Pablo está diciendo aquí que uno tiene que empezar por aceptarse a sí mismo. Y aunque encuentre que la contribución que puede ofrecer no se va a ver, ni va a recibir alabanza, ni prominencia, debe hacerla con la seguridad de que es importante. Y que sin ella el mundo y la iglesia quedarían privados de algo. Hoy les compartí a los hermanos en una pequeña reunión. Les decíamos, muchos piensan que cuando se equivocan, dicen, hermano, pues está bien, entiendo la disciplina, voy a sentarme, pues no voy a participar ahorita. Y esa parte está bien porque hay tiempos, hay procesos, pero nunca piensan en cómo van a lesionar a la iglesia. ¿Y en qué sentido? Tus talentos son importantes. Tú eres importante. Cuando tú no estás, cuando tú no vienes a servir, la iglesia le falta algo. ¿Hoy se dieron cuenta que nos faltó acá arriba? La guitarra eléctrica, nuestro hermano Iván. ¿Verdad? Importante, porque suma a lo que Dios establece. Si alguno de ustedes deja de venir, si alguna maestra le cancela a la hermana Malena, es difícil, es complicado. Si algún siervo ujier no vino, bien pudo haber dado la bienvenida a una persona y pudo haber detectado una necesidad, dado un abrazo. El cuerpo de Dios se nutre con cada uno de nosotros y somos responsables de ello.
Yo no dejo un pie en casa cuando salgo y el otro me lo llevo. No dejo una mano en casa y la otra me la llevo. No. O un ojo ahí, porque pues entonces seríamos un cuerpo raro. Siempre en esa unidad, en ese poder, en esa fuerza. Por eso cuando alguien sale de su iglesia herido, lastimado, es desastroso. Ya me voy, ya me molesté, me hicieron esto, me hicieron aquello, no me dieron esto, no me dieron lo otro. No es posible que nos suceda eso. Tercero, Pablo está diciendo realmente que todos los dones vienen de Dios. ¿En qué versículo vamos? Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, versículo 5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, versículo 6, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y ahí empieza con los dones desde el versículo 6. Y la palabra en el original de dones aquí es charismata. Repite conmigo, charismata. Eso. Charismata es algo que Dios le da a una persona que no habría podido adquirir por sí misma. Y no estamos hablando de los dones del Espíritu de Dios. Estamos hablando de talentos. Otra traducción o sinónimo, ¿verdad? Correcto. Lo que pasa que dones y talentos viene siendo muy similar, pero sí tienen sus diferencias. Aquí a lo que se refiere es el talento con el cual fuiste creado. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos talentos, tenemos carismata, tenemos dones que Dios nos ha dado. Ni siquiera los pedimos. Yo no pedí cantar, yo no pedí tocar la guitarra en esencia, ni idea tenía cuando fui formado. Era yo un bebé. Yo no sabía ni siquiera que después de unos años iba a estar en una iglesia junto con mi esposa pastoreando y predicando. No lo sabía. El Creador Todopoderoso, el que nos conoce, el que te conoce, Él decidió tu futuro. Él decidió darte los dones y talentos que fuesen necesarios. Él lo decidió. Tú y yo solo los desarrollamos. Amén. Así es la vida. Y de hecho uno puede pasarse la vida practicando y nunca tocará, por ejemplo, el piano, ¿verdad? Como, ¿quién toca el piano? Raúl Di Blasio. Porque el Señor tiene un don, tiene un talento. Probablemente algunos tienen que pasar horas ensayando su instrumento, sea vocal, sea instrumento, y para apenas alcanzar a ciertos niveles. Y otro llega y con una hora de práctica, uno dice, bueno, ¿tú qué talento traes? Ese se lo dio Dios. ¿Verdad que sí? Hay unos que son muy hábiles construyendo cosas, poniendo decoraciones. ¿Verdad? No fui yo, de hecho estuvimos 3 personas aquí, mi esposa, Christopher, yo, y estuvimos trabajando. Uno la idea creativa, otro el que tiene que poner las cosas derechas, el otro diciendo, no, está chueco, enderezale, ¿verdad? Y ahí jalando y moviendo. Pero son talentos, son dones. ¿Te gusta la decoración? O la quitamos si quieres, no te preocupes, hacemos otra. Y lo hacemos para Dios. Amén. Puede que uno se afane toda la vida y no consiga manejar como quisiera la madera o el vidrio o los metales. Y sin embargo otro les puede dar forma con tal facilidad que parece que la herramienta que usa es parte de su cuerpo. Tiene algo especial, el carisma, que es un don de Dios,
Una persona puede estar practicando día tras día para hablar en público y no consigue adquirir ese algo mágico que mueve a una audiencia o a una congregación. Otro no hace nada más que aparecer en la tarima y hablar, y lo hace excelente. Pero no por eso el que no lo puede hacer se va a molestar o lo va a envidiar. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. No envidies un talento que no te pertenece. El tuyo que tienes, úsalo. El que te dio Dios, úsalo para el reino de Dios con el concepto de humildad, aún sin esperar retribución, sabiendo que es para Cristo. Esta es una regla indispensable, primordial, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, para que tu vida sea diferente. El mundo está lleno de envidias, ¿verdad que sí? Ah, qué terrible. Yo, por ejemplo, me encanta ver a los hermanos, perdón, lo voy a decir así, no soy racista ni mucho menos. Tengo amigos negritos, ¿verdad? Qué talento tienen para la música, para el baile. Qué bárbaros, qué gracia. Para los deportes. No hay quien les gane en el atletismo, en la velocidad, en la fuerza. ¿Qué dones Dios les dio? ¡Qué bendición! A nosotros nos dio otros. A los mexicanos nos dio el talento de reírnos de nuestras desgracias. Y de hacer memes para todo, ¿verdad que sí? Hombre, Cristo. Tenemos una creatividad impresionante. El mexicano es muy cálido. Tenemos un talento también de parte de Dios. Y así cada quien, Dios le ha dado talentos. Y se empezaron a acordar de sus chistes, ¿eh? Eso es carisma o carismata. Cada uno tiene su propio carisma, su propio talento, su propio don. Puede que sea escribir o predicar o construir casas, o plantar semillas, o tocar el piano, o cantar canciones, o enseñar a los niños, o jugar fútbol, o lo que sea. Es un extra que Dios te ha dado. Y con ese, nosotros lo tenemos que aceptar, desarrollar y ponerlo al servicio de Dios. Porque para eso te lo dio, no para guardarlo. Sí, amén. Cuarto, sea el que sea el don que uno tenga, debe usarlo no para su prestigio personal, sino porque está convencido de que es tanto su deber como su privilegio el hacer su contribución al bien común. ¿Cuántos recuerdan la parábola de los talentos? ¿Verdad que sí? Donde así parafraseado dice que vendrá a pedirte cuentas. Él te dio 3 talentos y te va a preguntar qué hiciste con esos talentos. Oh, Señor, es que me dio miedo y yo los guardé para que pues, no se me perdieran, ¿no? Te va a llamar la atención. O aquellos que no hicieron nada con esos talentos. Y está el otro que esos talentos los desarrolló y entregó más aún. Amén. De eso habla la parábola de los talentos. Y entonces no podemos defraudar ni podemos desperdiciar los talentos, los dones que Dios nos dio. Y pobre de la iglesia que no tiene interés en descubrir los dones y en dar ocasión de practicar los talentos que su pueblo tiene. Por eso la imperancia de descubrir cuáles son tus talentos. Y ya descubriendo tus talentos, gloria a Dios, ahora hay que restaurar el carácter, va, para que funcione la cosa. Y entonces, hermano, fluya con su talento como Dios le permita, ¿verdad? Para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y luego, dentro de todos los talentos, dentro de estos 4 puntos, hay otros más, pero empieza a desarrollar los talentos. Y vamos a revisarlos así muy rápidamente. Dice el don de profecía. Rara vez se menciona en el Nuevo Testamento con el sentido de predecir el futuro, más corrientemente que decir proclamar la palabra de Dios. En realidad nosotros estamos enfocados en proclamar la palabra de Dios a través de los dones de Dios.
En Primera de Corintios capítulo 14 versículo 3 se nos dice que el que profetiza habla para edificar, exhortar y consolar. Aquellos que no lo sabían, lo vengo repitiendo ya varias veces, pero toda palabra profética se tiene que juzgar. Y la forma de juzgarla está, por favor, anótelo y estúdielo y piénselo, medítelo en Primera de Corintios capítulo 14 versículo 3, anótelo. Ahí dice que toda palabra es para edificar, exhortar y consolar. Si una palabra profética no tiene estos elementos, tenga cuidado. ¿Sí? Dice ahí, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, ¿qué dice? Exhortación y consolación. Los tres elementos indispensables en una profecía. Obviamente no hay que descubrirlos. Estos están inmersos en cualquier palabra profética. No quiere decir que sean muy visibles, ¿verdad? Por eso tenemos que juzgarlos. Amén. El profeta anuncia el mensaje del evangelio con la autoridad del que sabe que lo dice. Es decir, de Dios. Para anunciar a Cristo a los demás, uno tiene que conocerle primero por sí mismo. Eso es lo que habla en esto. La palabra de Dios en este mismo pasaje habla de otro talento y de otro don. Dice, ¿el don de qué? De servicio. ¿Cuántos dicen amén a este don? ¿Sí? Versículo 7. O si de servicio, ¿en qué? En servir. ¿Cuántos tienen el don de servicio? ¿Sabes qué es de los dones más preciosos que hay? Y de los dones que la gente más menosprecia. Menospreciamos a la persona que nos está sirviendo la comida, a un mesero o una mesera. Menospreciamos al hermano que lava el baño de la iglesia. Menospreciamos, a veces no valoramos el trabajo de la persona que barre, que limpia, de los que están talacheando. Sí, el servir es un don y es de los más hermosos. De hecho, yo lo considero preciado para mí. ¿Sabe por qué? Porque Cristo, ¿para qué vino? Para servir. Sí. Es el mayor ejemplo que nos dio. Entonces, los hermanos que nos sirven aquí en la iglesia, de verdad, muchas gracias. Desarróllelo más. Hay personas que se les nota que es un don. Luego, hermano, yo le ayudo, hermano, y allá andan, y nomás viendo una oportunidad, ¿para qué? Para servir. Es un don, un talento. Pero hay gente que ve, se le cae la silla a un hermano, anda ahí batallando y unos, ay, pobrecito, se va a caer. Corre a ayudar. El hermano que está ahí con la escalera poniendo aquí, ¿no? Y el otro hermano, no, se va a caer. El piso resbaloso y están ahí. No, está chueco, hermano. Se ve mal. ¿Ah? El don del servicio es el más maravilloso que hay. De hecho, me lo grabé mucho de mi padre. Mi padre me dijo, una persona que sirve cabe en todos lados. Una persona que no sirve no entra en muchos lados. Cuando le pedimos a alguien, hermano, ¿me puede ayudar con esto? Oh, sí, ok. Híjole. O cuando alguien dice, no, hermano, yo ya lavé los baños 5 veces. Ya le toca, creo que a otra persona, ¿no? Y yo le digo a esa persona, si no se preocupe, yo lo lavo ahorita, no pasa nada. Es más, ya déjenmelo. Lo que no quiera hacer nadie, yo lo hago. ¿Cuántos dicen eso? ¿Amén? Pocos amenes. Lo que nadie quiera hacer en la iglesia, y de verdad se lo digo de todo corazón, si no quiere lavar el baño, con todo gusto yo lo hago. Porque es el deseo del servicio del corazón de una persona que ama a Cristo. Sí, el servir. Y es un talento, es un don. Y fíjese, no solo dentro de la iglesia está ese don, sino hay personas que, por ejemplo, yo he visto
meseros que yo digo, a veces platicando con mi esposa, digo, tiene un don de Dios para servir y no lo sabe. Porque hay gente que al servirte tiene los elementos, las formas, las maneras, es agradable, tiene el carisma, aquí dice carisma, ¿verdad? Tan esencial para poder desarrollar su trabajo. Y además lo hace con una sonrisa de a 200, de 100 a 100, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? El don de servicio práctico, y cuando se refiere a servicio, la palabra en el original es diácono, diaconía, servicio. Es significativo que Pablo coloque el servicio práctico entre los primeros dones de la lista. Puede que uno no tenga nunca la oportunidad de subirse al púlpito para proclamar a Cristo. Pero no hay nadie que no tenga la oportunidades todos los días de mostrar el amor de Cristo, obrando en servicio a sus semejantes. Y no me refiero únicamente en la iglesia, el don de servicio, a donde usted vaya, hermano, sirva. Qué bonito se siente que cuando alguien te invita a una casa, tú llegas y el invitado todo, y entonces, hermano, ¿en qué le ayudo? No, hermano, siéntese, usted es mi invitado, pero yo le ayudo. Bueno, órale, pues ayúdame, lávame los trastes, los baños, las recámaras. En el trabajo, los jefes, ¿cómo aprecian este don? ¿Verdad que sí? Están observando. Y la persona que más sirve, que más anda resolviendo problemas, es la persona que llaman y ¿qué hacen? La promueven. ¿Por qué? Porque trabaja. No anda pensando, es que esto a mí no me toca. ¿No? La pobre señor de la limpieza tiene todo el edificio de limpiar de las oficinas. Y entonces, ¿verdad? Pues como el de la oficina no le interesa el limpiar, ¿verdad? Ahí está sentado y su bote de basura. Ay, no cayó. Bueno, ahorita vienen a limpiar. ¡Qué terrible! ¡Qué horror! ¡Qué naturaleza tan caída, tan asquerosa! Y luego entramos, y hay un papel y todavía hasta hacemos esto. ¡Cristo santo! ¿Te cuesta mucho trabajo agacharte y levantarlo? ¿E ir a la basura y tirarlo? Es terrible. Ojalá ese don se desarrolle en todos nosotros para servirnos unos a otros con los talentos. Amén. La diaconía. Qué hermoso don. Este ministerio, el ministerio de Ujieres, felicidades para los que lo hacen con todo el corazón. Y les agradecemos mucho el de servir. El de servir, el de estar atentos. Aquellos que siempre quieren, cuando las hermanas servir, cuando hacemos los eventos, a los que sirven las mesas, a los que se levantan sin decirles y agarran las bolsas y dicen, yo ayudo. No te preocupes, no, yo ayudo, ¿por qué no? Y uno dice, sí es cierto, gracias. Qué bendición. Bueno, mi papá me lo decía de otra manera. ¿Quieres saber cómo me lo decía? No, ¿verdad? Papá me lo decía, no se te van a caer las manitas. Y siempre me decía algo, se los paso como tip, sácate las manos de las bolsas. Siempre. No me podía, si yo andaba así, híjole, parecía que me decía, saca las manos de las bolsas. Y siempre está atento para trabajar, ayudar. Y bueno, ahora se lo agradezco, ¿verdad? Y luego el siguiente talento o don, el don de enseñar. No basta con proclamar el mensaje de Cristo, también hay que explicarlo. Es un don, es un talento. Es muy posible que uno de los fallos de la iglesia en el tiempo presente esté precisamente ahí. La exhortación y la invitación sin una enseñanza sólida no son suficientes.
E inclusive a veces se vuelven inútiles las exhortaciones cuando no hay enseñanza. Papás, por favor, cuando tú te la pasas regañando a tu hijo, pero no le enseñas, el problema no es tu hijo. El problema eres tú. Pastores, ok, a mí mismo. Si nos la pasamos exhortando a la iglesia, pero si no enseñamos, el problema no es la iglesia. El problema somos nosotros. La exhortación tiene que ver con enseñanza. No, pues sí, y yo tengo un lema por ahí: nunca pidas algo que no has enseñado, ¿verdad? Y siempre a algunos líderes se los he dicho: si tú ya habías dado la indicación de eso y lo habías pedido y lo habías enseñado como lo querías y no lo hicieron, ve y exhorta. Pero si no, quita la exhortación, mejor ve y enseña, y a la siguiente, si alguien incurre en un error, bueno, ya vas y exhortas. Pero no antes. No exhortes algo que no has enseñado. Amén. Y esto es muy práctico para la vida y para los hijos. Porque a veces le decimos al hijo: ¡no grites! ¡Cállate! Y el niño: ¿qué? ¿A poco no hacen eso los hijos? Y luego, no hombre, se botan cada puntada. Porque es con el ejemplo. Es el ejemplo. No mientas, por favor. Lo que más me molesta en la vida es que me mientas. Y tocan la puerta. Ve y dile al Señor que no estoy. Por favor, córrele. ¿Qué crees que va a hacer tu hijo? ¿Qué crees que te va a hacer? Pues va a mentir. Ordena tu cuarto, por favor. Mira el desastre que tienes. ¿Y tú el tuyo cómo lo tienes? ¿Cómo está tu carro? Los que tienen carro, diga ouch, por favor. ¿Verdad? Luego nos subimos a los carros por alguna situación y Dios mío. Ay, hermano, perdón, hágale un ladito ahí las cosas, ¿ah? El cartón con la tierra, la arena de la playa, y uno dice, ok. ¿Ah? Y le pides a tu hijo que tenga ordenado su cuarto o que haga su cama. La enseñanza es necesaria para que haya una buena exhortación. Si no, la exhortación se vuelve inútil, dice Pablo, si no hay enseñanza. Y luego viene otro don, ahí más adelantito que ya lo leímos. Diga conmigo: compartir. Pablo dice que hay que hacerlo con una simpatía y amabilidad. Para compartir necesitamos tener una actitud correcta. La palabra que Pablo usa aquí para compartir es aplotes. Diga conmigo: aplotes. Anótele ahí las palabritas para que las medite. Aplotes es el original griego, que es difícil de traducir porque aplotes incluye, diga conmigo, sencillez y generosidad. Cuando tú compartes, tienes que ser sencillo y tienes que ser generoso. O compartes las obras, o compartes muy altivo. Sencillo y generoso. Eso es lo que dice la Escritura. Esa es la calidad, la cualidad con la que tenemos que compartir unos con otros. Hay una clase de dar que fisgonea las circunstancias de la persona, que suelta un rollo al dar la ayuda. Y da no tanto para aliviar la necesidad del otro, como para regodearse en su propia vanidad y satisfacción. Que da por un molesto sentido del deber en lugar de un sentimiento radiante de alegría. Que da siempre con una segunda intención y nunca por el simple placer de dar. El compartir cristiano es con aplotes. La sencilla amabilidad que se deleita en el simple placer de dar sin otra razón.
Cuando compartas, hazlo así. Sí, así hazlo. Sencillo y generoso. Son cualidades que nos van a servir para toda la vida y en la iglesia también. Revisa tus móviles, revisa tus actitudes en el cuerpo de Cristo. Revisa tus actitudes y tus móviles allá afuera, en el trabajo, con los amigos. Y el sexto, también está el ser llamado a ocupar un puesto de responsabilidad o de dirección. Pablo dice que si somos llamados debemos hacerlo con celo. Uno de los problemas más difíciles que acechan hoy a las iglesias es encontrar personas responsables para todos sus departamentos. Hay cada vez menos personas con sentido de servicio y de responsabilidad, deseosas de sacrificar su ocio para asumir un cargo directivo o un cargo de responsabilidad. En muchos casos se pretende no estar preparado ni ser digno, cuando la verdad es que no se está dispuesto o no se tiene suficiente interés. En realidad, cada uno de nosotros somos responsables de lo que ocurre en la casa de Dios y de lo que ocurre al cuerpo de Cristo. La responsabilidad no es solo de los pastores, sino de ti. Cuando tú vienes, es una bendición tenerte aquí. Alguien te necesita. Cuando no estás, faltó algo, faltó alguien. El cuerpo de Cristo se duele. Y séptimo y último, hay momentos en los que hay que mostrar compasión. ¿Sabes qué es compasión? Y ha de hacerse con amable simpatía, también dice Pablo. Se puede perdonar de una forma que resulta un insulto. ¿Cuántos han sentido esto a veces? Cuando hay un conflicto y se perdonan las personas, pero ese perdón pareció más un insulto que un real perdón. Pues si te molesté, perdóname, ¿no? No sé en qué, pero pues discúlpame. Híjole, eso es más un insulto que una disculpa. De hecho, la palabra disculpa no es la misma que el perdón, que el pedir perdón. La palabra disculpa es aquel argumento, aquella razón por la cual tú estás poniendo para justificar tu error o tu falta. Entonces nosotros no debemos de ofrecer disculpas, debemos de pedir perdón. ¿Por qué? Porque el que ofrece disculpas justamente está buscando un argumento para autojustificarse, pero nunca asume su error ni su falta. El que pide perdón está asumiendo su error y está diciendo: yo lo cometí y asumo la responsabilidad. Te pido perdón, lo reconozco. Tenemos que aprender a pedir perdón. Revisa en el diccionario, cualquier diccionario común, lo que quiere decir una disculpa. Y eso va a ser un argumento que alguien usa para justificar su falta o su error. Nosotros tenemos que aprender a pedir perdón. Como dice aquí, se puede perdonar de una forma que resulta un insulto. Se puede perdonar y al mismo tiempo mostrar crítica y desprecio. Si alguna vez hemos de perdonar a un pecador, debemos recordar que nosotros también somos pecadores. ¿Alguien te ha ofendido en algún momento que ya hayas perdonado? Obviamente todos, pues por supuesto que sí. Pero el primer principio de cuando alguien te ofendió y va y te pide perdón, justamente lo primero que tienes que pensar es: yo soy igual que él. Yo fui perdonado. No tengo derecho a retener el perdón, ni a ponerme por encima de Jesucristo con mi orgullo para no perdonar.
tienes que pensar, ese sería yo si no fuera por la gracia de Dios. Cuando viene una persona entrando que viene destrozada, que hizo, que mató, que violó, que robó, y qué terrible. Yo voy algunos miércoles a la cárcel con algunos de aquí, y vamos y compartimos la palabra de Dios, y estoy predicando, y a los hermanos los tratamos por igual. Y siempre nos dicen gracias porque se dan el tiempo de venir a compartirnos, y qué bendición. Y yo les digo, ustedes son igual que nosotros. No tienen que dar las gracias. Porque en realidad pienso yo esto, ese sería yo si no fuera por la gracia de Dios. El que está en la cárcel que hizo barbaridad y media, tú vas y lo ves y le preguntas por qué estás aquí y te dice todo lo que hizo. En vez de juzgar y decir, no hombre, qué bueno que estás aquí. O como muchos a veces decimos, púdrete en la cárcel, por un coraje. Deberíamos de pensar y decir, ese sería yo si Cristo no hubiera llegado a mi vida. De ahí surge la compasión en todas las actividades de nuestra vida. El sentir de ponernos igual y de sentir ese sentimiento de compadecernos de la otra persona. Hay una manera de perdonar que empuja al ofensor hacia el sumidero, y hay otra manera que saca al ofensor de la culpa. El verdadero perdón se basa en el reconocimiento, en el amor y no en la superioridad. El verdadero perdón se basa en la humildad, no en la superioridad. Si alguien realmente tenía que ser superior a nosotros, era Jesucristo. Y Él nos perdonó, se entregó por nosotros. Vuelvo a repetir para que lo grabes, lo anotes y por último lo tengas en tu corazón. Con esto estoy terminando. El verdadero perdón se basa en el amor y no en la superioridad. Y redime y no humilla. No humilla. Siempre que tengamos que exhortar, tiene que ser con dignidad, con amor. Siempre que tienes que hablar con una persona, arreglar una situación, tiene que ser con humildad, para que la gloria de Dios sea manifestada en tu vida. Culminamos leyendo todo el pasaje para entenderlo ahora con el peso debido. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría.
Si nosotros entendemos esto, vamos a ser una iglesia que va a crecer mucho. Porque el objetivo no es pelear lugares. Tu lugar lo tienes desde que Cristo entró, se entregó en la cruz. Solo es que tu don lo pongas al servicio de Dios. Tu talento. Si eres abogado, si eres doctor, si eres contador, si eres carpintero, si eres herrero, si eres zapatero. Yo soy zapatero, ¿sabían? Mi abuelito trabajó en la industria del zapato. Él hacía zapatos nuevos y los reparaba. Mi papá tenía un taller de zapatería y yo trabajaba ahí con él cuando era chico. Yo sé arreglar zapatos. Mi abuelito también fue albañil, sé algo de albañilería. Todos los que tienen talentos y dones, los que saben trabajar la plomería, la electricidad, son talentos bellísimos, hermosos. El saber usar las manos. Y si todo esto está puesto al servicio de Cristo, qué bendición. Aquí hay gente que son ingenieros, hay arquitectos, hay maestros de profesión. Aprendamos a caminar como un solo cuerpo, amándonos los unos a los otros. Y si a alguien se le chispó la canica, ¿verdad? Y andaba molesto, enojado y ofendió, bueno, perdonémosle, exhortémosle en amor, con dignidad. Porque el amor cubre multitud de pecados, ¿verdad que sí? ¡Qué belleza! Y entonces seremos tierra deseable para los que están allá afuera, que se están peleando y se están matando por dinero, por lugares, por posiciones, por poder, por vanidad. Pero el pueblo de Dios no es así. El pueblo de Dios es diferente. Amén. Te invito a que te pongas.